¿Qué tal, amigos? Muy buen día. Mi nombre es Irving González y soy parte de Industrias Más, y el día de hoy les voy a platicar sobre los calentadores de servicios generales que tenemos para ustedes. Denme tantito chance nada más. Ok. Pues bueno, para comenzar a entender lo que son los calentadores de servicios generales de Industrias Más, primero tenemos que entender que nuestros calentadores trabajan con dos tipos de combustión. Esta puede ser la combustión atmosférica y la combustión forzada. Para esto, primero les voy a platicar un poco más sobre los calentadores que trabajamos de combustión atmosférica. Tenemos dos tipos de calentadores de combustión atmosférica. Los que trabajan con la válvula, que es la válvula SMART, la que conocemos como la válvula SMART, y los que trabajan con la válvula que conocemos como la válvula de 1x1. ¿Qué diferencia tienen estas? Bueno, como lo podemos ver aquí en la diapositiva, la primera diferencia más grande son las capacidades que podemos llegar a manejar con ellas. Con la válvula SMART podemos manejar de 50.000 BTUs hasta 650.000 BTUs, en caso de que solamente manejemos la configuración sencilla, por así decirlo. Pero si trabajamos con una configuración en calentador de etapas, podemos llegar hasta capacidades de 750.000 BTUs a 2.400.000 BTUs. ¿Ok? Ahora, con la válvula de 1x1 podemos llegar de capacidades de 700.000 BTUs a 3.500.000 BTUs. Antes de que pasemos a otro tema, ¿a qué nos referíamos con calentadores en etapas? Bueno, simplemente, si trabajamos un calentador en etapas, puede ser que nuestro calentador tenga hasta de 2 hasta 4 válvulas en un solo equipo. Es por eso que nosotros podemos ir agregando o sumando estas capacidades hasta llegar a 2.400.000 BTUs. Pero, ¿qué otra diferencia tienen una de otra? ¿Por qué no nada más manejar puras de estas o puras de estas? Bueno, esta válvula SMART, como su nombre lo dice, es una válvula inteligente. ¿Por qué? Porque internamente tiene una tarjeta electrónica que le va a decir al calentador, en este caso al banco de quemadores, cuándo encender y cuándo apagar, en caso de que llegara a tener alguna ausencia de flama en el piloto. ¿Cómo es que trabaja? Le llega la señal desde tu control digital o desde tu interruptor on-off, el que enciendes a manera de on, y lo que va a hacer es va a mandar una señal de voltaje a través de su cable arnés. ¿Ok? A través de este cable arnés, y lo que va a hacer es que va a mandar un voltaje a través de este filamento que tenemos aquí. Este filamento se va a poner al rojo vivo, y al ponerse al rojo vivo le vas a dar a entender a lo que es la válvula SMART que puede hacer un paso de gas a través del puro tubo de cobre para el piloto, donde va a haber paso de gas y va a salir por aquí el gas. Al tener contacto con esta resistencia incandescente, al estar muy caliente, el gas va a encender y se va a generar la flama en el piloto. Esta flama la va a censar este postecito que podemos ver aquí. Esta misma señal se va a retroalimentar a través del mismo cable arnés a la válvula SMART, y la válvula SMART va a entender que ya puede abrir ahora sí el paso por su otra válvula solenoide, que es en este caso la de gas principal, para que encienda el banco de quemadores. Podríamos decir que la válvula SMART tiene integrada, ahora sí que internamente, dos tipos de válvulas solenoides, una que actúa para lo que es el puro piloto y otra que actúa para lo que es el banco de quemadores. A diferencia de la válvula que tenemos aquí, que es la de 1x1, ¿cuál es la gran diferencia que tiene? Que esta nada más actúa como una válvula solenoide. Si le llega voltaje, enciende, o en este caso abre. Si le quitamos voltaje, cierra. Y es donde se deja de haber el paso de gas. Pero, ¿quién le va a decir cuándo encender y cuándo no, o cuándo parar? Bueno, para hacer esta función que hacía la válvula SMART con su tarjeta electrónica, tenemos lo que ya muchos conocemos como lo que es el módulo de ignición. ¿Ok? Este módulo de ignición, aparte de que su función principal es enviarle la chispa a lo que es el piloto, también es la parte que va a estar controlando las dos válvulas que tenemos para que trabaje nuestro banco de quemadores. ¿Cómo es la lógica? Bueno, le llega la señal por nuestro control digital, o en este caso nuestro interruptor o no, a lo que es nuestro módulo de ignición. El módulo de ignición entiende que tiene que comenzar a trabajar. Va a comenzar a mandar una señal de voltaje a lo que es nuestro electrodo para que encienda nuestro piloto. En este caso, este voltaje se va a convertir en una chispa, y esta chispa lo que va a estar haciendo es un arco en esta parte. En el momento que está generando el arco,
el mismo módulo de ignición entiende que tiene que hacer un paso de gas nada más para el piloto, y para eso solamente va a encender lo que es una válvula solenoide más pequeña. Esta válvula solenoide lo único que hace, o su función, es dejar pasar este gas a través de nada más el piloto, para que encienda nada más el piloto, ¿ok? No la válvula de 1x1, solamente el piloto. Una vez que enciende la flama, en este caso, o hay fuego en lo que es nuestro piloto, el mismo electrodo va a fungir como un sensor de retroalimentación. Esta retroalimentación va a viajar a través del cable naranja de ignición al mismo módulo de ignición, y le va a hacer entender al módulo de ignición que ya puede abrir la válvula principal, o en este caso la válvula 1x1. Y esta válvula va a abrir y va a haber paso de gas a los bancos de quemadores, y el banco de quemadores va a encender y el calentador va a operar de manera normal. ¿Ok? Esta es la gran diferencia, que todo eso la válvula Smart ya lo tiene integrado aquí, y la válvula de 1x1 ya lo tienen que hacer, pero en conjunto con la válvula solenoide para piloto, la válvula piloto y el módulo de ignición. Ok. Siguiendo con el mismo tema del tipo de combustión, también tenemos, como vemos aquí, lo que es la combustión forzada. Esta combustión forzada ya no va a hacer uso de bancos de quemadores. Ahora lo que va a hacer es el uso de un cañón. En este caso, el cañón lo que va a hacer es arrojar, en este caso, fuego a través de su boquilla, y este fuego va a ser una mezcla de aire combustible que se va a estar mezclando previamente en lo que es el cuello del mismo cañón. Entonces, si lo vemos de esta manera, es la salida del cañón donde se hace la mezcla aire-combustible, y el soplador es un soplador que va a estar generando el aire, o le va a estar arrojando aire para alcanzar, en este caso, la potencia deseada. ¿Cuáles son los rangos que podemos llegar a tener en este caso con la combustión forzada? Bueno, 1 millón, 1.200.000, 3 millones, 3.500.000 BTU y 4.200.000 BTU. ¿Okay? Pero, a diferencia de lo que es con los calentadores de tipo atmosférico, que tienen un módulo de ignición, en este caso inteligente, por así decirlo, para esta parte, o la válvula Smart, que lo tiene integrado, quien va a estar gobernando a este cañón, a este quemador, va a ser un control de quemador. En este caso es este control azul que podemos ver en pantalla, y es el que se va a estar encargando de estar monitoreando igual en tiempo real si tenemos flama, en este caso para la salida del cañón, si hay algún problema de obstrucción con el aire, o si en algún momento en el mismo cañón presenta algún bloqueo. ¿Ok? ¿Qué tipos de igniciones son los que nosotros podemos llegar a encontrar en nuestros tipos de calentadores? Podemos encontrar la ignición por incandescencia, que es el que presenta la válvula Smart, o la ignición por tipo de chispa, que en este caso es el modo de ignición por tipo chispa, y también el de combustión forzada, su ignición es por tipo de chispa. ¿Ok? ¿Cuáles son nuestros equipos? Bueno, nuestros equipos se comprenden en tres ramas, por así decirlo. Tenemos el que es el calentador de tiro natural, que es el que tiene o el que cuenta con una chimenea. Tenemos el de extracción forzada, que existe, o en este caso su función es, si por alguna razón no tenemos la facilidad de nosotros extraer los gases quemados de la combustión fuera de nuestro cuarto de máquinas, de manera vertical, como nos lo pide en este caso el tiro natural, podemos utilizar un calentador de extracción forzada. Este calentador lo que hace es, como su nombre lo dice, forzar a los gases a que salgan a través de un ducto, a través de un número contado de codos. En este caso lo vamos a ver más adelante, pero te da la facilidad de poder sortear algún obstáculo que pudiéramos llegar a tener, en caso de que tampoco lo pudiéramos sacar de manera vertical. Y también tenemos el que es de la combustión forzada, como se los comentaba. Aquí también, como lo comentaba con el de extracción forzada, podemos redireccionar nosotros hacia donde mejor nos convenga la salida de los gases quemados. Otro punto muy importante es que nuestros calentadores de combustión forzada ya vienen en una configuración vertical. Anteriormente, o nuestros calentadores que ustedes más conocen, que son los de tiro natural y de extracción forzada, vienen en una configuración horizontal, vienen a lo largo
de manera horizontal. En este caso, los de combustión forzada vienen, por así decirlo, parados, vienen en una configuración vertical. Bueno, ¿qué elementos son los que nosotros debemos presentar o que debemos encontrar en cualquier tipo de calentador para decir que tenemos un calentador? Bueno, lo primero que tenemos que tener es un elemento que nos haga la función de transferir la energía calorífica, en este caso el calor, al agua. Para eso requerimos un intercambiador de calor. En este caso, lo que nosotros podemos ver en la imagen es un intercambiador de calor de nuestros calentadores normales, en este caso los que son de manera horizontal. Pero, para que los voy platicando, en nuestros calentadores de combustión forzada, los que vienen en una configuración vertical, es un cilindro hecho por un mismo intercambiador. No es plano, sino es un cilindro, y dentro del cilindro es donde viene colocado el cañón de la combustión forzada para que se vaya generando el calor y se le pueda transferir esta al agua, en este caso al líquido. Si no tenemos este elemento, pues simplemente no tenemos cómo calentar el agua, porque no le podemos vertir el agua directamente al banco de quemadores, porque se nos apaga el quemador y pues para qué queremos, ¿verdad? Bueno, también necesitamos un elemento que nos genere el calor. En este caso, ¿qué nos va a generar el calor? El fuego. ¿Y a través de qué tiene que viajar el fuego? A través de nuestro banco de quemadores. En este caso puede ser el banco de quemadores o el cañón de combustión forzada. ¿Y qué otros elementos necesitamos también? Elementos de control y elementos de seguridad, ¿ok? Nuestros elementos de control pueden ser nuestro control digital, nuestro interruptor o no, nuestro acuastato. Depende de la configuración que nosotros tengamos en campo, en nuestro sistema. Y nuestros sistemas de seguridad puede ser nuestro interruptor de flujo, nuestro interruptor de flama. En caso de que te llegara a desbordar la flama, tenemos que tener un elemento que nos ayude a parar el equipo de manera segura, ¿ok? Este fusible de flama es como tal un fusible, como su nombre lo dice. En el momento en el que este abra, ya no tenemos manera de repararlo. Por favor, no lo puenten, porque si no nos sirve de nada la seguridad que nosotros les estamos brindando, ¿ok? También tenemos elementos ya de indicaciones de operación. En este caso son los LEDs con los que vienen en el panel de control, y esto lo que hacen es facilitarnos más la vida a nosotros los técnicos, o a ustedes los técnicos, o a quien esté en campo revisando el calentador. Si por algún momento o en algún momento llegan a tener un problema con el equipo, este LEDcito les va a decir qué elemento de seguridad es el que se está presentando, donde se está presentando la falla, ¿ok? Bueno, ¿cómo es que tenemos que hacer la instalación? Bueno, primero que nada, cuando recibimos nuestro calentador, lo que tenemos que hacer es retirar la base con la que venga. Puede ser que venga nuestro calentador con una base de madera, puede ser que venga nuestro calentador con una base, en este caso de placa, pero de una placa muy delgada. Esta placa simplemente, o esta madera, solamente nos sirve para el transporte del calentador hacia su ubicación o a donde va a estar trabajando. En este caso, vamos a decirlo así, el flete. Por eso no podemos ocuparla como una base para la operación del equipo. ¿Por qué? Porque es muy endeble. Si usamos la de madera, tan fácil, lógicamente no podemos usarlo, porque estamos trabajando con calentadores, trabajan con fuego, el fuego y la madera no se llevan. Entonces, para evitar alguna desgracia, por favor, retiren la base con la que vengan, si es de madera o si es la de lámina, ¿ok? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Tenemos la base, la retiramos, y lo que tenemos que colocar es una base de concreto. Esta base de concreto, su función va a ser evitar que, si por alguna razón en nuestro lugar de trabajo, en este caso el cuarto de máquinas, llegáramos a tener alguna fuga por X o Y razón, evitar que exista cierta corrosión en lo que es la base. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un equipo que trabaja con gas y tenemos que estarnos previniendo por cualquier situación que pudiera llegar a pasar, por seguridad de ustedes y seguridad de nuestro equipo. Entonces, colocamos una base de concreto, y esta base de concreto nosotros recomendamos que sea de una altura de 4 pulgadas. Si la quieren poner más alta, no hay problema, pero la verdad es que va a ser más material. Entonces, con 4 pulgadas estamos del otro lado, ¿vale? ¿Qué más recomendamos? Bueno, que tengamos 1 metro de distancia a cada lado del calentador, tanto en los costados como hacia atrás y hacia enfrente. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es que el calentador se mantenga fresco. 1, para que se mantenga fresco, y 2, porque como es un calentador, para que exista una combustión necesitamos aire.
Y si el aire no viene lo más fresco posible, podemos llegar a no tener la operación que nosotros quisiéramos. Entonces, por eso se recomienda que nosotros pongamos 1 metro a cada lado de lo que es el equipo, ¿vale? Vamos a pensar que ya estamos en nuestro cuarto de máquinas, ya colocamos nuestro calentador, ya tenemos 1 metro de cada lado. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que tener en mente? Bueno, pensar que nuestro calentador necesita ventilación, tanto ventilación para la combustión como ventilación para que se mantenga fresco el equipo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, deberemos colocar dos áreas libres de ventilación, en este caso 2 boquetes, si lo quieren decir así en palabras burdas, 2 ventanas, 2 respiraciones en tu cuarto de máquinas, para que el aire pueda refrescar el equipo y pueda alimentar de aire fresco al mismo equipo. Nosotros recomendamos que cada una de estas aberturas se encuentre de 12 pulgadas de la parte inferior de lo que es nuestro cuarto de máquinas hacia arriba y 12 pulgadas de lo que es nuestro techo hacia abajo, ¿vale? ¿Esto para qué? Para que exista una buena circulación de aire a través de nuestro cuarto de máquinas. El aire fresco va a entrar por la parte inferior y el aire viciado o el aire caliente va a salir por la parte superior. Esto también va a ayudar a que la inducción de tiro natural, en caso de que manejemos un calentador con chimenea, se haga de manera más eficiente para que en este caso el fenómeno de inducción se genere y no tenga ningún tipo de restricciones, ¿vale? Pero no se trata nada más de hacer aberturas por hacerlas. Dependiendo del modelo que nosotros estemos trabajando o el equipo que nosotros estemos trabajando, va a ser un área libre de ventilación que nosotros vamos a ocupar o que el calentador va a necesitar, ¿vale? ¿Cómo va a estar dada esta área de ventilación o cómo nosotros la podemos calcular? Muy sencillo. Vamos a agarrar lo que es nuestro modelo del calentador y dividirlo entre 4. Esto nos va a dar las pulgadas cuadradas de área libre de ventilación. Si lo queremos ver en un ejemplo, es muy sencillo. Vamos a pensar que nuestro calentador es un calentador 1200 LC, ¿no? Agarramos el modelo, que es un 1200, lo dividimos entre 4 y nos da que tenemos 300 pulgadas cuadradas de área libre de ventilación. Ojo, son 300 pulgadas cuadradas que vamos a necesitar en esta parte y 300 pulgadas cuadradas que vamos a ocupar en esta parte. No nada más totales, o sea, no es que dividamos 150 y 150, no. Son 300 pulgadas arriba y 300 pulgadas abajo, ¿vale? Pero, si nosotros llegamos a requerir colocar algún tipo de protección para que no se nos meta algún animal o para que no se llegue a salir nada, por así decirlo, y pensamos en colocar una protección de tipo malla, lo que tenemos que hacer es agregarle un 50% a esta área libre de ventilación. Igual nos vamos a la misma formulita que les di, y esas 300 pulgadas cuadradas que nos salen en un principio, multiplicarlas por 1.5 para tener el 50% extra, nos va a dar un 450 pulgadas cuadradas de área libre de ventilación en la parte superior y en la parte inferior, ¿ok? De igual manera, si llegamos a ocupar protecciones del louver, debemos incrementarlo, pero esta vez en un 75%. Aplicamos la misma regla y en este caso, si multiplicamos las 300 pulgadas que ocupábamos en un principio, las multiplicamos por 1.75 y nos va a dar 525 pulgadas cuadradas de área libre de ventilación, tanto arriba como abajo. Ok, no se les olvide esa parte porque muchas veces se confunden y solamente abren un boquete y no está mal, pero también no es lo mejor para nuestro calentador y para el aire fresco dentro del mismo cuarto de máquinas. Bueno, ya tenemos nuestra área libre de ventilación, ya sabemos cuánto es lo que vamos a ocupar. Lo siguiente que tenemos que hacer es colocar la extracción de nuestros gases quemados. ¿Cómo va a ser esto? Nosotros tenemos que colocar un ducto que en este caso es un calentador atmosférico, que nos conecte con la parte exterior de manera vertical, ¿vale? Pero para esto no podemos poner cualquier ducto, o en este caso no podemos poner la distancia que nosotros queramos. Siempre hay una distancia una limitante en este caso. Ojo, ahorita que estoy hablando de distancia se me ocurre también, o bueno, más bien se me estaba pasando decirles que no podemos hacer ningún tipo de modificación en esta parte de lo que es el ducto natural. Muchas veces hemos visto en campo que lo que hacen es que como ya no cabe a veces el ducto que el maestro nos hizo, lo que hacen más fácil es recortar esta parte de lo que es la chimenea y la dejan más reducida. Esta distancia ya va calculada para cualquier tipo de calentador, cualquier modelo de calentador nuestro.
esa distancia está pensada o tiene cierta ingeniería que es la que nos hace que se pueda generar de manera correcta, de manera natural, el tiro para que los gases quemados se vayan al exterior. Si nosotros la reducimos, vamos a estar reduciendo esa área libre, entonces no vamos a estar desalojando los gases de manera adecuada, ¿vale? Ahora, ¿cuál es la regla que nosotros debemos ocupar para saber cuál es la longitud máxima que podemos ocupar para este tipo de ductos? Bueno, es muy sencilla. Simplemente para saber la longitud máxima que podemos llegar a ocupar, debemos multiplicar 5 metros por cada pulgada del diámetro del inductor. Vámonos a un ejemplo muy sencillo. Si nuestro calentador es un 1200, tiene un diámetro de 11 pulgadas en su inductor. Multiplicamos esas 11 pulgadas por 5 metros y nos va a dar que tenemos 55 metros de manera vertical para poder nosotros colocar nuestro inductor de tiro natural, en este caso nuestro ducto, y poder desalojar los gases de manera adecuada. Si se ponen a pensar, 55 metros, la verdad es que son muchísimos, no creo que se los acaben. Si se los acaban, díganme dónde para poder ver su instalación. Ahora, este tip se los voy a pasar de gratis, ¿vale? Lo que nosotros recomendamos, antes de que ustedes fijen lo que es este ducto al inductor de tiro natural, a la chimenea, es que coloquen un cincho, un cinturón, para que no descanse, bueno, en este caso el ducto, no descanse totalmente en lo que es la chimenea como tal, y para que nosotros, si en algún momento llegáramos a tener la necesidad de hacer un mantenimiento correctivo o preventivo, pudiéramos simplemente nada más retirar el cinturón y poder quitar lo que es la chimenea de manera más fácil, sin tener que llegar a cortar o tener que llegar a estar haciendo maroma de teatro, y nos vamos a llevar 2 horas o 1 hora tan solo en querer quitar la pura chimenea, y no se trata de eso. Recuerden que el tiempo es oro y entre más rápido mejor, ¿vale? Después de que colocamos el cincho, y para terminar con la parte del ducto, debemos colocar un gorro chino en la parte exterior de la instalación. ¿Para qué? Para evitar que se nos meta algún tipo de paloma, evitar más que nada que se introduzca agua de lluvia al calentador. Y este gorro chino lo que va a tener es ciertas medidas, ciertas características según el modelo que nosotros tengamos que colocar, ¿ok? Pensando en que nuestro calentador es el 1200, nos dice que necesitamos colocar una altura de donde termina el ducto a donde empieza el gorro chino de 10 pulgadas. Y nos dice que tenemos que dejar una ceja ahora sí que sobre el radio, en este caso de lo que es el gorro chino, de 6 pulgadas en esta parte de aquí, una cejita de 6 pulgadas de este lado y 6 pulgadas de este lado. O sea, nuestro disco tendría que ser 12 pulgadas más de diámetro que nuestro diámetro de nuestro ducto, ¿ok? Ahora, ¿qué va a pasar? No siempre tenemos la posibilidad de poder retirar nuestros gases quemados de manera recta. Siempre tenemos una viga que nos está estorbando, o hay tubería que está pasando, o simplemente por ahí no podemos llegar a hacer alguna perforación en el exterior. Bueno, cuando ocurra esto, nosotros tenemos permitido nada más ocupar un juego de 2 codos de 45 grados para corregir esta dirección de nuestro inductor de tiro natural. ¿Qué quiere decir? Tenemos nuestro ducto, ocupamos un codo de 45 grados para redireccionar y poder, vamos a decirlo así, sortear el elemento que nos esté estorbando, y después colocamos otro codo de 45 grados para corregir nuestra trayectoria de manera vertical, ¿vale? Ojo, lo que no podemos hacer es lo que se muestra en la siguiente diapositiva. No podemos colocar un codo de 90 grados para que nuestra salida de gases sea de manera horizontal. No cuando estamos usando la inducción de tiro natural. ¿Por qué? Porque los gases quemados se van a comenzar a regresar a través del inductor de tiro, y esto nos va a generar calor o sobrecalentamiento en nuestro calentador, y generación de hollín. Y al tener generación de hollín, se nos va a empezar a acumular en lo que es en este caso el intercambiador, y también se nos va a generar hollín, o se nos va a acumular hollín en el banco de quemadores. Y esto, al generar hollín y quemamos el hollín, al momento de hacer la combustión nos genera más hollín y se vuelve un círculo vicioso donde el calentador simplemente se va a estar deteriorando y no te va a generar la eficiencia que tú estás buscando. Vamos a empezar a notar que nuestra agua no se calienta de manera adecuada, que si antes se tardaba 1 hora, que es para lo que estaba mejor calculado tu calentador,
vas a notar que se va a empezar a calentar en 1 hora 15 minutos, 1 hora 20 minutos, 1 hora y media, y no es el caso. O sea, no quiere decir que porque a lo mejor así debe trabajar el calentador o el agua viene diferente o más fría, no. Muchas veces es porque ya tenemos presencia de hollín también en nuestro intercambiador, y eso nos está dañando el intercambiador, y por eso que nos hace bien el intercambio de calor de en este caso el fuego en la cámara de combustión hacia el agua que tenemos corriendo a través del intercambiador. Si tenemos este caso, lo que podemos hacer es colocarnos lo que nosotros decimos un extractor de aire de gases quemados. ¿Para qué? Para que en el momento que nosotros queramos extraer, en este caso, los gases quemados, este extractor nos ayude para sortear cualquier, en este caso, resistencia que se pueda llegar a presentar por los ángulos que se manejen en la salida de los gases quemados. Ahora, nosotros en Industrias Más ya ofrecemos un kit de extracción para cada modelo. Ya viene un kit de extracción para cada modelo, ya viene calculado, ya viene dimensionado también para que tú nada más llegues y coloques a manera de gorrito en la misma chimenea del inductor de tiro natural, y tú no tengas que estar batallando con la parte del ensamble. Pero no por eso están obligados ustedes a adquirirlo con nosotros. O sea, nosotros lo hacemos, nosotros lo recomendamos, pero si ustedes no tienen la facilidad, a lo mejor están en Chiapas, en la última parte de México, y se les hace difícil y ya tienen que entregar a lo mejor su instalación, lo que pueden hacer es ponerse de acuerdo con su proveedor de extractores, y lo único que van a necesitar son los pies cúbicos por minuto de desalojo de gases por calentador y la temperatura de gases. En este caso, ustedes le tienen que comentar a su proveedor que la temperatura tiene que ser soportada, o tiene que soportar arriba de 150 grados para que no tengan ningún problema con el ensamble del mismo extractor, y los pies cúbicos que requiere desalojar. En este caso, si nosotros estamos con el ejemplo de 1200, de un LC 1200, tenemos que los pies cúbicos por minuto de desalojo de gases que ocupa son 706.2, ¿vale? Entonces, esos dos datos, 706.2 de pies cúbicos de desalojo, y que me aguante 150 grados centígrados para arriba, y estamos del otro lado, ¿vale? Ya la parte de la ductería, pues ya va a ser tarea de ustedes, pero no se preocupen si llegan a tener alguna duda de que si su instalación está mal. Muchas veces también nos pueden enviar un video o fotografías, ahorita que está muy de moda, y podríamos regalarles una asesoría para asegurarles que su instalación, lo que están haciendo, está bien. Ojo, no estoy diciendo que siempre esa es la respuesta. Lo mejor es que si ustedes tienen duda, se pongan en contacto con nosotros, en este caso con su servicio técnico, para que les podamos dar una visita, y en la visita nosotros ya podamos regalarles, en este caso, el visto bueno o el visto malo, y que ustedes estén 100% seguros que el trabajo que están entregándole a su cliente final es el correcto, o simplemente darles una advertencia. ¿Sabes qué? Te va a trabajar así, y la verdad es que en una semana o un mes puede llegar a que tu calentador empiece a dar fallas. Entonces, tú sabrás si lo dejas así o haces caso a nuestras recomendaciones, ¿vale? Pero para eso estamos, para ayudarles, o sea, no hay ningún problema con eso. Y de la misma manera que nosotros ocupábamos un área libre de ventilación cuando utilizábamos una extracción natural, como en este caso ya estamos usando una extracción forzada, también tenemos que hacer un recálculo en nuestra área libre de ventilación. En este caso, anteriormente dividíamos nuestro modelo de calentador entre 4, ahora lo tenemos que hacer dividirlo entre 1.5, porque ocupamos más aire, porque estamos extrayendo más aire que existe de manera natural en el cuarto. Y como les habíamos comentado, nada más es colocar nuestro modelo de calentador, en este caso el 1200, y dividirlo entre 1.5. Si anteriormente nos daba 300 pulgadas cuadradas, ahora tenemos que son 800 pulgadas cuadradas. Si se dan cuenta, es que necesitamos más aire, ¿ok? Y la misma regla para lo que es las protecciones, ya sea de malla o de louver, se tiene que aplicar. En este caso, 50% para malla y 75% para el uso de louvers. Okay, aquí tenemos la diferencia: 800 por 1.5 para el 50% son 1200, y 800 por el 75% son 1400 pulgadas cuadradas en la parte de arriba y 1400 pulgadas en la parte de abajo, ¿vale?
Ok, ya tenemos la parte de nuestra ventilación, ya tenemos nuestra acción. Pero, ¿qué va a pasar? Si nosotros desde un principio sabemos que no tenemos la posibilidad de hacer una extracción de manera de tiro natural, o en este caso vertical hacia el exterior de nuestro cuarto de máquinas, pueden hablar con nuestros agentes de ventas y pedirles que les coticen un calentador con un extractor ya integrado. El extractor viene en la parte interna, ahora sí que en la parte interna de manera superior del calentador, y ya lo único que van a tener que hacer es conectarlo a la parte eléctrica y conectar la ductería. ¿Cuáles son las ventajas de también tener un calentador con extractor? Bueno, que ya tienes también el uso de codos, ya puedes sortear a la manera que mejor te convenga cualquier obstáculo que puedas llegar a tener, tuberías, vigas, paredes, si es el caso, y poder redireccionar hacia el exterior. Ojo, no por eso podemos llegar a tener o colocar más bien el número de codos que a nosotros nos dé la gana. Tenemos una regla que también tenemos que seguir. Así como teníamos una regla con la longitud máxima para el tiro natural de manera vertical, también aquí tenemos que aplicar la misma regla para saber cuál es la distancia máxima que podemos nosotros llegar a recorrer de ducto para la extracción de los gases quemados. Y es la misma regla, son multiplicar los 5 metros por las pulgadas del diámetro del ducto. En este caso, si tenemos un ducto de 6 pulgadas, lo multiplicamos por 5 metros y nos da que tenemos 30 metros totales para poder hacer nuestro recorrido. Pero recordando que cada codo nos va a generar cierta restricción o cierta resistencia para el paso libre del fluido, en este caso el flujo de gases quemados, tenemos que tener en cuenta que cada codo nos va a restar el equivalente a 1.5 metros de nuestra longitud total. Y para esto también tenemos que decirles que nosotros recomendamos para nuestros equipos que no se coloquen una cantidad mayor a 5 codos por instalación, ¿vale? Bueno, sabiendo esto, ya podemos hacer el arreglo que nosotros queramos, sortear las distintas problemas que podríamos llegar a tener en nuestro cuarto de máquinas. Ok, en cuanto a la instalación de gas, les voy a pedir por favor que pongan mucha atención en esta parte, porque la mayor parte de los problemas que nos reportan en el área de servicios con respecto a problemas en el calentador, influye directamente una mala instalación en este caso en cuanto al tema de gas se refiere. Tenemos que tener en cuenta que todos estos elementos que nosotros les estamos sugiriendo o pidiendo para una buena operación de nuestro calentador, se lo estamos diciendo por algo, y es porque nosotros, al ser fabricantes, somos los conocedores de cómo es que va a trabajar mejor nuestro equipo, ¿vale? Lo que nosotros pedimos de manera primordial, en este caso, si nuestro calentador vaya a ser un calentador de gas LP, es que coloquemos a la salida de lo que es nuestro tanque de gas un regulador de alta presión. En este caso se le conoce también como regulador de primera etapa. Este regulador de alta presión debe de estar en un rango ya sea de 1 kilo a 1.5, lo mejor sería 1.5 kilos, ¿vale? Saliendo de 1.5 kilogramos por centímetro cuadrado, vamos a ir hacia nuestro calentador y después nos vamos a encontrar con un regulador de baja presión. Este regulador de baja presión tiene que estar en un rango o tiene que poder soportar un rango, entregar un rango de entre 25 y 30 centímetros por columna de agua en caso de que fuera gas LP, y en caso de que fuese gas natural, de 12 a 15 centímetros por columna de agua, ¿vale? Debemos colocar, después de lo que es el regulador, una válvula de cierre manual. Esto tanto por seguridad en caso de que tuviera que haber un cierre abrupto de tu línea de gas, y también para que la persona que le vaya a hacer un mantenimiento preventivo o correctivo pueda cerrar el gas desde ahí y no tenga que ir hasta el tanque de gas a cerrar todo, y si acaso a lo mejor pues va a restringir también otros aparatos que ocupan el mismo gas. Entonces, para evitar esto y para poder hacer un buen mantenimiento, les pedimos que coloquen una válvula de cierre manual después del regulador de gas, ¿ok? Ahora, muchas personas no lo hacen, pero sí si lo recomendamos. A lo mejor es un poco más de inversión, pero créanme que les va a ahorrar muchos problemas
esa es una. Y también les va a ayudar mucho para ir viendo o monitoreando la operación de su calentador. Y es colocar un manómetro. Debemos de colocar un manómetro a la salida a la entrada del calentador después del regulador, para que estemos siempre monitoreando que la presión sea la correcta, ¿vale? También, y muy importante, por favor, ya, se los digo como de manera súper importantísima y primordial: coloquen una tuerca unión en la parte exterior del calentador. Muchas veces la colocan ya en la parte interna y ahí ya no nos sirve, o a veces ni la colocan. Tiene que estar en la parte exterior. ¿Por qué? Porque si en algún momento ustedes requieren que se haga un mantenimiento, ya sea preventivo o correctivo, preventivo para limpiar el banco de quemadores, hacer una revisión a la válvula de gas, para checar la válvula piloto, o correctivo para hacer una limpieza o para cambiar cualquier parte del banco de quemadores, tenemos que retirar el banco de quemadores. Y si no tenemos la tuerca unión, no podemos retirar el tubo que va conectado a la válvula de gas que conecta hacia el banco de quemadores. Entonces, si no tenemos cómo quitar la válvula de gas, no lo podemos retirar del banco de quemadores. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer el técnico? Cortar. Si tenemos una tuerca unión, nos facilita mucho más ese trabajo y va a ser todavía más presentable, ¿vale? Ahora, importantísimo, eso es sobre los elementos que deben de tener, pero no hemos hablado de los diámetros, que es el problema con el que más nos hemos topado en campo, ¿ok? Siempre tenemos que respetar el diámetro de tubería, en este caso, de entrada al calentador. Es decir, si nuestro calentador, si nuestra válvula de gas nos dice que es de 3/4, tiene que ser de 3/4 hacia el regulador, ¿vale? Muchas veces lo que hacen instaladores, bueno, en este caso no instaladores, sino las personas del gas, no todas, no quiero crucificar a nadie, es que por ahorrarse a veces algunos pesos o por no ir a buscar el regulador adecuado, colocan uno que ya tienen, que saben que les da el rango a lo mejor de presión en este caso, pero muchas veces no les da el volumen. ¿Qué quiere decir? Que nuestro regulador viene en media pulgada y para poder adaptarlo aquí colocan una reducción a 3/4 y ya colocan. Y ya, de hecho, ven la operación en el calentador, ven en su manómetro que viene bien la presión, ¿no? Dices, no, tú nos dices que es de 25 a 30 centímetros por columna de agua y la presión está. Ojo, no nos vayamos con la finta de que es lo mismo tener presión que volumen, ¿vale? Podemos tener la presión de gas, pero no el volumen. No es lo mismo el volumen que va a correr por un tubito de media pulgada que el volumen que va a correr por un tubo de 1 pulgada, 1/4 o 2 pulgadas, ¿ok? Entonces eso se vuelve muy importante. Por ejemplo, ha habido a veces los calentadores duplex que tienen entrada de 2 pulgadas y le colocan un regulador de 3/4 y te dicen, no, pues en el manual, bueno, a mí en mi manual de mis reguladores dice que te da la capacidad, que te da el rango de presión, pues hazle como quieras. No estamos cumpliendo con la parte del volumen, no le estamos entregando el volumen adecuado. Y a veces de ahí le echan la culpa al calentador de que el calentador o tiene una flama amarilla o el calentador no trabaja bien, en este caso no calienta el agua, o se está generando demasiado gin por la misma flama amarilla. Y no es el caso. La verdad es que tenemos que tener especial atención en esta parte, porque son esos pequeños detallitos que a lo mejor muchos no sabemos, pero son súper importantes para la operación primordial del equipo. Eso con respecto a la parte intermedia del regulador hacia el calentador. Pero del regulador hacia atrás, como podemos ver aquí, tenemos una tabla donde tenemos que respetar también este diámetro, en este caso de la tubería, según la distancia en la que se encuentre nuestro tanque de almacenamiento de gas hacia nuestro calentador. De 0 a 30, por ejemplo, para un 1200 nos pide que sea de 1/4, y si ya nos vamos a más distancia nos pide que sea de 2 pulgadas. Entonces hay que tener especial atención aquí, porque esto también nos va a ayudar, esta distancia de aquí a acá nos va a ayudar a que el gas se termine de expandir. El gas viene comprimido porque viene a una alta presión. Al pasar por el regulador va a comenzar a despresurizar y va a comenzar a expandirse, pero si no le damos el diámetro adecuado, muchas veces no termina de expandirse, y el regulador de la segunda etapa o el regulador de baja es el que presenta a veces problemas. Entonces también hay que tener especial atención en estos diámetros, dependiendo de la longitud que contemos de un tanque, bueno, en este caso el regulador del tanque,
al regulador del calentador, o regulador de primera etapa al regulador de segunda etapa, ¿vale? En cuanto a la instalación hidráulica, bueno, igual que como se los dije con la instalación de gas, tenemos que tener especial atención en los elementos que comprenden una buena instalación hidráulica. ¿Cuáles son estos elementos? Bueno, como sabemos, nuestro calentador necesita de un tanque para poder almacenar el agua y poderla ir calentando conforme va circulando el agua o la cantidad de agua por el calentador. No es, por ejemplo, como un boiler que viene con su depósito ya integrado, no. Nosotros necesitamos un calentador porque estamos hablando que nuestros equipos son para dimensiones de agua o volúmenes de agua muy grandes, ¿ok? Entonces tenemos nuestro calentador y para hacer esa transferencia de agua a través del tanque y del calentador necesitamos un circulador en lo que conocemos como circuito tanque-calentador. Este circulador simplemente lo que va a hacer es mover el agua a través del calentador. Toda el agua que está contenida en nuestro tanque la va a ir moviendo a través de nuestro calentador para que se vaya calentando. Ocupamos también lo que es una válvula de seguridad. Ojo, esto es importantísimo en todas las instalaciones. Si tienes un recipiente sujeto a presión, debes de llevar válvula de seguridad, manómetro y válvula eliminadora de aire. ¿Por qué? Porque te lo marca la norma por seguridad de tus empleados, por seguridad de quien vaya a hacer el mantenimiento y por seguridad de nuestro equipo, ¿vale? Después, dependiendo del equipo que nosotros vayamos a manejar, puede que nosotros ocupemos un acuastato conectado a lo que es el tanque del circuito. ¿Por qué? Porque lo necesitamos para que esté siempre sensando la temperatura real, la temperatura que está almacenada en el tanque, ¿vale? Es la temperatura donde nosotros requerimos que estén los 60 grados, en este caso, que es la temperatura más normal para servicios a veces, ¿vale? Ubicamos también un termómetro en lo que es el mismo tanque. Para la parte de alimentación debemos colocar una válvula check para evitar que nuestra agua que estemos calentando se vaya a regresar a lo que es la red o nuestro tanque, nuestra cisterna que llegamos a tener. Entonces, para evitar que estemos alimentando de agua caliente otras cosas, colocamos una válvula check antirretorno en la parte de alimentación. Y con respecto a la parte del sistema de retorno, debemos colocar igual una válvula check antirretorno previo a lo que es nuestro circulador. Este otro circulador que vamos a tener aquí de retorno es el encargado de estar circulando el agua a través de toda la red de lo que es este circuito que estamos dando aquí. ¿Para qué? Para que nuestra red siempre se mantenga caliente. ¿Por qué? Muchas veces muchos no tenemos a lo mejor la opción de tenerlo en casa, pero ¿qué pasa cuando uno llega a su casa y se quiere bañar? Le abre el agua caliente y se tiene que esperar unos segundos, en este caso dependiendo de la distancia que esté tu calentador o tu boiler hasta tu regadera, hasta que se caliente toda la línea de agua. ¿Para qué son estos circuladores de retorno? Para que siempre se mantenga el agua circulando y siempre va a estar caliente la línea. Tú vas a llegar a tu casa, abres la regadera y en automático te va a salir el agua caliente. No sé si lo hayan notado, pero el agua en los hoteles llega mucho más rápido, el agua caliente llega mucho más rápido que en nuestras casas, porque ellos tienen la facilidad de colocar un sistema de retorno, ¿vale? Pero es gracias a esto. Y un acuastato. ¿Para qué va a ser este acuastato? Como ven aquí, es un acuastato para el retorno, y esto es para evitar que el circulador esté trabajando las 24 horas del día. Él nada más va a trabajar para que se mantenga a ciertos grados que nosotros queramos colocarle en el acuastato la temperatura. Una vez que haya llegado a la temperatura que nosotros decíamos, el sistema de retorno, el acuastato va a mandar a parar el circulador de retorno y no vamos a estar consumiendo la vida útil del circulador de retorno ni tampoco la electricidad, ¿vale? Y bueno, teniendo estos elementos, ya tenemos los elementos esenciales, primordiales para tener una buena instalación hidráulica. Ahora, ¿por qué tenemos que tener bien en claro en cuanto a flujos? ¿Cuál es el flujo que nuestro calentador va a requerir? Bueno, como muchos saben, y si no lo saben, se lo vamos platicando, el agua puede presentar cierta dureza. ¿Qué quiere decir la dureza? Son estas partículas que pueden tener el agua de minerales. Si nosotros tenemos
un agua con muchos minerales, al momento de que nosotros la calentemos, podemos llegar a hacer que estos minerales se precipiten o en este caso se incrusten en el interior de nuestro intercambiador. ¿Y qué es lo que va a hacer? Se va a ir taponeando. Entonces, para evitar eso, a veces se utilizan sistemas de suavizadores para el agua que le van a ir quitando esos minerales al agua para evitar que se lleguen a precipitar y lleguen a taponear las tuberías. Se llega a hacer, para los que han tenido la oportunidad de abrir un intercambiador que ha sido dañado por dureza, se llegan a hacer tapones como tal que tienes que barrenar a fuerza para poder hacer el paso de agua a través de otra vez. Y eso si el intercambiador es rescatable, porque muchas veces al estar taponeado el intercambiador, lo que pasa es que ya no hay ese intercambio de calor, entonces todo el calor repercute en el cobre, en las aletas del intercambiador, del tubo de cobre letado, y por el mismo calor el cobre empieza a ceder y se empiezan a deformar los tubos de cobre, se empiezan a colocar, se empiezan a poner de un tono rojizo, se empiezan a deformar y simplemente después se quiebran, tenemos fuga y ese tubo ya no sirve. Y para como ahorita está el cobre de caro, yo creo que todo el mundo tenemos que tener atención en este aspecto, ¿vale? Entonces, dependiendo la dureza con la que cuente nuestro calentador, en este caso nuestro sistema de agua de nuestra agua en campo, es el flujo o los galones por minutos que nosotros tenemos que hacerle pasar a nuestro calentador, y ese flujo pues va a estar también determinado por el circulador que nosotros le conectemos, ¿vale? Ahora, para saber cuál es la dureza que tiene nuestro calentador, aquí tenemos una tabla de dureza de agua donde nos dice que el agua suave viene de 17 partes por millón a 128 partes por millón. Para decir que tenemos un agua con dureza normal de 130 a 291 partes por millón, y el agua dura ya está catalogada como dura a partir de 291 partes por millón hacia arriba. ¿Cómo podemos, como les decía, cómo podemos saber si nuestra agua es dura o suave? Se le tiene que hacer un análisis. La pueden mandar con nosotros, claro que sí, para eso estamos también, para ayudarles. Se les hace el análisis físico-químico del agua y se les dice por parte del Departamento de Tratamiento de Agua qué características son con las que cuenta su calentador, ¿vale? Si ustedes ya saben si su agua está dura, pues desde ese momento pues sabemos que tenemos que ponerle cierto flujo al calentador, ¿vale? Pensando en un calentador, vamos a decirlo un 150, nos dice que si tenemos agua suave, necesitamos 11 galones por minuto. Si tenemos agua normal, necesitamos 17 partes por minuto. Y si tenemos agua dura, necesitamos 23 galones por minuto. Ahora, ¿cómo es que repercute este flujo o esta velocidad del agua a través del calentador? Vamos a pensarlo así. Si nosotros tenemos agua muy dura y la pasamos muy lento, vamos a dejar que el agua se precipite dentro de lo que es el intercambiador de calor, y eso va a ir dejando más fácilmente las partículas de calcio y magnesio en lo que es en el interior del tubo. Para eso tenemos que hacer que el agua pase más rápido. Por eso, si el agua está dura, hacemos que pase más rápido, a 23 galones por minuto, para que tenga el menor tiempo posible de contacto con nuestro tubo. Si es muy suave, la pasamos un poquito más lento, pero no tan lento porque, bueno, también no tan rápido, porque también si pasamos el agua muy rápido, por el mismo desgaste o el mismo choque que tiene el agua con el material, generamos una erosión y al final también podríamos llegar a picar el calentador, pero ahora desde adentro, ¿vale? Entonces, por eso es importante que respetemos estas velocidades que les estoy comentando. Bueno, entonces, como podemos ver aquí en la tabla, dependiendo del modelo de calentador que ustedes vayan a manejar, es la cantidad de flujo de agua que le tienen que hacer pasar a su equipo, ¿vale? ¿Cómo vamos a arrancar nuestro calentador? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a arrancar nuestro calentador es que tenemos que tener ya bien purgada nuestra línea de agua, nuestro tanque, o sea, ya todo tiene que estar inundado de agua. Obvio, dentro de lo que es el sistema de agua, ¿verdad? No en la parte del cuarto de máquinas, no. Me refiero a que todo el calentador, todo el tanque, toda la línea, tanto de retorno como la de servicio, tiene que tener agua, tiene que estar bien purgada, ¿vale? Lo siguiente que vamos a hacer va a ser colocar las temperaturas que requerimos de controlar. Vamos a pensar que nuestro calentador cuenta con un acuostato en el tanque, y entonces
En este acuastato es donde nosotros vamos a programar o vamos a ajustar la temperatura que nosotros deseamos. Vamos a pensar que nosotros queremos una temperatura de 60 grados centígrados y esos 60 grados centígrados los vamos a catalogar como nuestra temperatura de corte, ¿vale? Esta va a ser la temperatura que va a regir todo el sistema. Después, como les había comentado, tenemos otro acuastato aquí. Este acuastato vamos a programarlo 15 grados abajo de nuestra temperatura de corte para que no esté trabajando siempre, ¿vale? Si nosotros queríamos 60 grados en nuestro tanque, vamos a pensar que son 60 grados menos 15, lo queremos colocamos 45 grados en nuestro acuastato de retorno, ¿vale? Y tenemos que poner también o ajustar nuestra temperatura de seguridad. ¿Por qué de seguridad? Porque no podemos depender nada más de un elemento para parar todo el sistema. Si por alguna razón, por el uso, por algún golpe que haya tenido nuestro acuastato, algún defecto que no debe de tener, pero puede llegarse a presentar, que pueda llegar a tener el contacto interno del acuastato, tenemos que tener otro elemento que nos asegure que el calentador va a parar. ¿Por qué? Por seguridad del usuario, por seguridad de la instalación y por seguridad de uno mismo, ¿vale? Y del calentador. ¿Ok? Entonces, vamos a pensar que si nosotros estamos gobernando nuestro tanque, o en este caso nuestra temperatura del tanque, o el acuastato que está incrustado en el tanque, vamos a colocar entonces la temperatura de seguridad en el control digital que viene en el calentador. Y aquí lo que vamos a hacer es colocarle 15 grados arriba a nuestra temperatura de corte. ¿Por qué 15 grados? Porque ha llegado a pasarles, o bueno, a pasar en campo, que nuestro acuastato manda a parar el calentador, pero si está muy junto a la temperatura de nuestro, en este caso de nuestro elemento de seguridad, uno va a mandar a pararlo y el otro le va a decir, pero ¿por qué lo paras si yo todavía no llego? Y lo va a mandar a encender, pero yo ya llegué y lo va a mandar a apagar. Y entonces van a comenzar a conflictuar las dos temperaturas ajustadas si están muy juntas a la temperatura de corte que nosotros requerimos. Entonces nosotros lo que hacemos es darle un colchón de 15 grados. ¿Por qué? Porque vamos a pensar que si nuestra temperatura aquí está entrando a 50 grados y tenemos un incremento de 10 grados, va a comenzar a salir a 60. Pero aquí el agua está a 50, entonces él le va a decir, no, pues ya tienes que parar porque ya estás a 60, no, pero yo todavía no llego, yo todavía estoy a 50. Entonces, para evitar eso, damos un colchón más grande por el incremento de temperatura que podamos llegar a tener en nuestro calentador. ¿Okay? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta para una buena puesta en marcha? Nuestra línea de gas. Nuestra línea de gas ya debe de estar purgada, eso se los recomendamos, pero muchísimo, es más, no se los recomendamos, se los pedimos, por favor. Muchas veces el usuario final piensa que nuestro calentador no sirve porque no prende, pero muchas veces no prende porque no tiene gas todavía en la línea. Vamos a pensarlo que si es una instalación nueva, es un tubo nuevo y es un tanque nuevo, por así decirlo, toda esta parte de aquí por ejemplo en la imagen se ve chiquito, pero podemos estar hablando que son 50, 60 metros de lo que está nuestro tanque hasta donde llega nuestro calentador. Entonces tenemos que pensar que toda esta línea va a estar llena de aire. Y ahora imagínense toda esa cantidad de aire que tiene que pasar a través de un pilotito que es del tamaño del cabello del orificio, casi. Entonces es bastante aire, el usuario final está encendiendo, apagando, oye, que esto no prende, nada más veo que prende la resistencia, pero no prende el piloto para nada, ya tu calentador no sirve. Oye, no, espérame tantito, purgaste tu línea, ya pensaste todo el aire que tiene que deshacerse el calentador a través de qué orificio para que pase el gas ahora sí. Entonces les recomendamos que antes de que vayan a hacer esta puesta en marcha, hablen con su instalador de gas o con el técnico que les hizo la prueba y que les deje ya purgada la línea, ¿ok? Ahí les doy un tip. En caso de que no les hayan hecho esto, lo que podemos hacer nosotros en ese caso es encender el calentador, por seguridad esperar unos 1 minuto, 2 minutos y volver a apagar. Y lo volvemos a encender, esperarlo, ver obviamente que el proceso de ignición se esté haciendo y volver a apagarlo. Lo podemos dejar en automático encendido y esperar a que el mismo calentador esté purgando hasta que llegue a encender, pero se va a volver un poquito más tedioso para ustedes y van a llegar a pensar que se va a tardar hasta casi 1 hora, 2 horas, pensando en la distancia que pueda llegar a tener la tubería
desde el tanque hacia el calentador. Entonces, por favor, siempre pidan que les purgan la línea de gas. Y ojo, si nosotros, en este caso, el usuario final, no tiene idea de cómo trabajar con el gas, por favor, no lo hagan. Por su seguridad, no le muevan al gas, no abran la tuerca unión a ver si sale más rápido, no hagamos cosas para las cuales no estamos capacitados, no como un regaño, sino como un consejo por su seguridad, ¿ok? Vamos a pensar que ya está la línea purgada de gas. Entonces, ahora sí, lo que vamos a hacer es energizar el sistema, y lo primero que va a pasar es que tenemos que energizar nuestros circuladores. En este caso, y más importante, el circulador que está en el tanque, en el circuito tanque calentador. ¿Por qué? Porque si no tenemos circulación de agua, no va a haber flujo a través del intercambiador de calor. Y si no hay flujo a través del intercambiador de calor, el sensor de flujo, en este caso, no se va a activar, entonces no te va a prender el calentador. Y vas a ver que un ledcito rojo en tu panel de control va a comenzar a tintinear. Entonces, ojo, no quiere decir que nuestro calentador no sirva, quiere decir que no tenemos el flujo necesario para que el calentador trabaje, ¿vale? Entonces, nos aseguramos que nuestro circulador esté trabajando, y ahora sí le damos clic a nuestro calentador. Le damos en el interruptor on off y esperamos a que se haga el proceso solito de encendido. Una vez que el calentador esté encendido, vamos a notar que nuestro sistema de agua va a ir calentando, va a ir subiendo la temperatura. ¿Y cuál va a ser el primer elemento que va a entrar en acción cuando la temperatura se vaya elevando? Como lo habíamos dicho, y por lógica, va a ser nuestro acuastato en nuestro circulador de retorno. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos dicho que íbamos a colocar 60 grados en nuestro acuastato, pero como tenemos en el acuastato de retorno 60 grados menos 15, cuando llegue a 45 grados la temperatura en nuestra línea, el acuastato va a mandar a parar a nuestro circulador de retorno. Pero nuestro circulador, en este caso de nuestro sistema tanque calentador, va a seguir trabajando porque todavía no llegamos a la temperatura deseada, ¿estamos de acuerdo? Apenas llegamos a 45 grados, nos faltan todavía 15, ¿vale? Vamos a pensar que ya estamos llegando a los 60 grados, y ahora sí va a mandar a parar nuestro acuastato a nuestro sistema, ¿vale? Porque ya llegó la temperatura de corte. Ojo, nuestro circulador en este caso va a tener que seguir trabajando. En este caso, bueno, previamente habíamos visto que el primer acuastato iba a entrar en acción y solamente iba a parar al circulador de retorno. Y recordemos que este acuastato lo que va a hacer es parar el sistema del calentador, no nada más al circulador de retorno. De hecho, al circulador de retorno lo que recomendamos es que una vez que haya parado el calentador, dejemos trabajando al calentador otros 20 o 30 minutos. Una disculpa aquí por el desfase aquí de los minutos. Cambié de máquina y no se guardó igual, pero bueno, aquí son de 30 a 20 minutos los que tienen que pasar para que el circulador ahora sí pare. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos parar el circulador al mismo momento que paramos el calentador? Porque recordemos que en esta parte del calentador, en la cámara de combustión, todavía hay energía almacenada, todavía hay calor que se tiene que ir por algún lado. Y si nosotros paramos el circulador, paramos el flujo. Y si paramos el flujo, paramos el vehículo que sirve para que se lleve este calor. Y eso a la larga va a ir mermando el óptimo funcionamiento de lo que es nuestro intercambiador de calor, y lo puede ir llegando hasta dañar. Entonces, lo que nosotros recomendamos es que si estamos trabajando con un sistema sencillo, colocar un temporizador externo para que pare el calentador. Se le conoce como paro a la desconexión. Desconectamos la energía y el temporizador comienza a trabajar, pasan los 20 minutos, 30 minutos que ustedes le programen y va a mandar a parar después al circulador. Si compramos o si ustedes adquieren un calentador que sea por etapas, estos calentadores ya vienen con esta parte integrada. Ya nada más ustedes van a conectar su circulador a la clema que les indica dónde va a conectar el circulador y se olvidan de este problema, porque de hecho ya se van programados con el tiempo desde fábrica, ¿vale? Y listo, ya tienen su agua caliente. Ya nada más es necesario que alguien llegue, abra su llavecita, consuma agua para que baje la temperatura y vuelva a encender el calentador de manera automática. Pero eso en caso de que sea un calentador, en este caso los que conocía como sencillos. Si no es un calentador sencillo, vamos a pensar que es un calentador por etapas. ¿Cómo es que trabaja la lógica de los calentadores por etapas?
Se los voy a comentar un poquito más arcaico. Es como si tuviéramos un juego de 2 o 4 calentadores en una misma unidad. Si lo podemos ver en esta imagen, tenemos 2 bancos de quemadores, 2 válvulas y 2 sistemas de ignición, ¿vale? Vamos a pensar que nosotros tenemos un hotel o estamos en un hotel, estamos viendo el funcionamiento del calentador en un hotel y tenemos un número de servicios. 3/4, vamos a pensar que 3/4 están utilizando agua caliente. Entonces, nuestra temperatura, vamos a pensarla que la tenemos a 60 grados centígrados, va a comenzar a descender. ¿Cuál es la lógica que nosotros manejamos con los calentadores de etapas? Bueno, para un calentador de etapas, y como se los comentaba, es como si tuviéramos 2 calentadores en uno. A un calentador de la primera etapa le vamos a programar un diferencial o una histéresis menor al de la segunda etapa, como aquí se los coloco. La etapa 1 viene con una histéresis para que encienda a 58 grados centígrados, quiere decir un diferencial de 2 grados, ¿vale? Y la etapa 2 viene con un diferencial de 3 grados, por eso va a volver a encender cuando la temperatura llegue a 57 grados. ¿Ya me van entendiendo? Si nosotros tenemos 3 regaderas, estas 3 regaderas solamente van a ocupar cierta cantidad de agua. Entonces, puede ser posible que cuando llegue a 58 grados centígrados nuestro calentador, nada más encienda un banco de quemadores, una etapa, porque es muy poquita agua la que requiere recuperar en cuanto a temperatura, ¿vale? La temperatura va a comenzar a elevarse y fácil va a llegar a los 60 grados centígrados, sin ocupar la plena capacidad o la capacidad máxima de calentamiento, ¿ok? Pero, ¿qué quiere? Nosotros ya llegamos a los 60 grados y ya, ¿vale? Pero ¿qué pasa si llegan más personas a tu hotel o llegan más personas al hotel y más personas se bañan al mismo tiempo? Tenemos más cantidad de servicios que requieren agua caliente. Entonces, la bajada de temperatura va a ser aún mayor. En nuestro calentador primero va a llegar a 58 grados centígrados, va a entender que la primera etapa tiene que encender y el mismo calentador se va a dar cuenta que con esa cantidad de calor no la está haciendo para suministrar el agua, el calor necesario para llegar a 60 grados centígrados. De hecho, al contrario, el agua sigue disminuyendo su temperatura, tanto así que llegamos a 57 grados centígrados. Entonces, en el momento que llegamos a 57 grados centígrados es cuando la etapa 2 entra como respaldo para ayudarle al calentador y ahora sí utilizar la plena potencia de lo que es el equipo. Ya teniendo todo el equipo a plena potencia o ya trabajando, si el equipo está bien calculado, va a llegar a los 60 grados sin ningún problema. El momento que lleguen las dos etapas a 60 grados, las 2 etapas van a parar al mismo tiempo, ¿vale? Ahora, en cuanto a los mantenimientos que tenemos que hacer a los calentadores, las partes más importantes a las cuales tenemos que echarles el ojo es en este caso al circulador, ¿vale? Cada mes nosotros tenemos que ver el nivel de aceite con el cual cuenta, y en caso de que nosotros requeramos hacer un reabastecimiento, volver a llenar, lo tenemos que hacer con un aceite SAE 30 no detergente, ¿vale? Ahora, muy importante y que se me estaba pasando decirles, para un óptimo funcionamiento de un circulador, tenemos que tener en el sistema, en este caso el sistema hidráulico, una presión como mínimo de 1.5 kilos por centímetro cuadrado. ¿Por qué? No por ser un circulador y no porque veamos que trae un motor ensamblado, pensemos que es una bomba. Es muy diferente, o hay una diferencia muy grande entre una bomba y un circulador. Una bomba nos sirve para presurizar un sistema. Un circulador simplemente nos sirve para circular el agua que está en el sistema, ¿ok? Entonces, si no tenemos estos 1.5 kilos que requiere el circulador, no va a poder hacer o no va a poder mover el agua como requiere o como su ficha técnica lo marca. Y también tenemos que tener especial atención en instalarlo sin ningún tipo de soporte. No debemos hacer ningún tipo de soportería a través de lo que es el motor. Si nosotros llegamos a requerir hacer algún tipo de soportería,
deberemos soportarlo a través de sus bridas, nada más. No aquí, porque podemos llegar a desbalancear el calentador y podemos llegar a dañar lo que es la flecha del motor y no tenemos garantía y hay que hacer el cambio completo del circulador, ¿ok? En cuanto al intercambiador de calor, lo que recomendamos es que se le haga una limpieza exterior cada año. En cuanto a lo exterior se refiere, una inspección interna de tubos. En este caso, abrimos el intercambiador y por dentro vemos cómo es que se ha estado comportando en la operación del equipo y hacerle su inspección cada 2 años. Ojo, si requiere un mantenimiento, hay que hacérselo. O sea, no es nada más inspeccionar, sí, ya vi que está tapado y lo vuelvo a tapar. No. Hacemos la inspección, determinamos qué es lo que necesita y se realiza. Y cada 3 años nosotros también recomendamos hacer un rimado interior a los tubos del intercambiador. Esto para ir soltando, zafando, destapando, por así decirlo, las partículas, en este caso de calcio y magnesio, que se pueden ir incrustando a lo largo de su operación. Y en cuanto a la pintura de cabezales, porque he de decirles que los cabezales internamente se están pintados con una pintura epóxica para evitar su deterioro y su oxidación, darles una repintada cada 4 años. Si se dan cuenta, cada año tenemos que estar viendo el equipo y cada año lo vamos a estar abriendo. Entonces, cada que nosotros abramos el intercambiador y retiremos un empaque, es importantísimo. Ese empaque se tiene que sustituir por uno nuevo. ¿Por qué? Porque el empaque ya fue sometido a cierto trabajo, a cierto calor y se llegan a apretar, bueno, no llegan a apretar, siempre se deforman. Entonces, una vez que nosotros queramos volver a colocar el mismo empaque en su lugar y volver a sellar, es 100% seguro que vas a tener una fuga. O si no la vas a tener en el mismo momento, puede pasar una semana, 2 semanas y te va a comenzar a fugar. Y ese ya es un problema que nosotros tendríamos que resolver, volviendo a abrir el calentador, viendo a ver qué pasa y para que vuelva a ser un empaque nada más. Entonces, ojo, hay que tener nuestros empaques de repuesto para que siempre que hagamos un cambio de empaques, ya sea en el intercambiador, en este caso las bridas, las principales, o en este caso los empaques que conectan el intercambiador con los cabezales, también retirarlos y cambiarlos, ¿vale? En cuanto al banco de quemadores, recomendamos como mínimo, ojo, como mínimo, independientemente si tu instalación, si tu trabajo, en este caso tu cuarto de máquinas o en campo, sea el más limpio posible del mundo, el más wow. De todos modos, recomendamos que cada año le hagas una limpieza a tu banco de quemadores. ¿Cómo se hace la limpieza? Fácil y sencilla, con un cepillo de alambre delgado. Hacemos un tallado a lo que son el banco de quemadores, en este caso las rejillas, y si llegara a presentar cierto llenamiento, lo que es el piloto, con un paño húmedo y con mucho cuidado, retirar lo que es el hollín, en este caso se puede ver que es en el sensor, pero llega a presentarse que también el filamento de la resistencia incandescente se llega a impregnar de dicho hollín, entonces también hay que limpiarlo con mucho cuidado, ¿vale? Ahora, aquí también les recomiendo, esto es cada año, pero para cuando es la primera operación de un equipo, un calentador nuevo, que no sabemos cómo se va a comportar en este ambiente que es desconocido para nosotros como fábrica, porque de fábrica en fábrica, de hotel en hotel, en algún lugar pueden ser muy limpios, en algún no, o en algún lugar a lo mejor se mete mucho en polvo y en el otro son más herméticos. Bueno, como no sabemos cómo se va a comportar, les recomendamos que a raíz de cada mes, desde el primer arranque en un equipo nuevo, o que no conozcamos cómo va a ser su operación, cada mes estemos viendo el banco de quemadores para ver si en tu lugar de trabajo se genera mucho hollín o hay mucho polvo. A lo mejor no te has dado cuenta y hay mucho viento, y con el viento viene el polvo se mete al banco de quemadores, el banco de quemadores lo quema y se genera hollín, también por la misma suciedad que puede haber en el ambiente. Entonces, en lo que pasan los primeros 6 meses, les recomiendo que cada mes estén haciendo una revisión de su banco de quemadores para ver cómo es que se comporta el equipo, ¿vale? En cuanto al cambio del termopar de tipo J, se recomienda que se haga cada 3 años. Hay equipos que han salido muy buenos, o bueno, que son muy buenos, que no sé, que igual y los tienen ustedes, que no se ha requerido hacer el cambio del termopar tipo J porque no les ha presentado problemas. El problema no es tanto que se vaya a quemar o que se vaya a romper ni nada por el estilo, no.
pero vamos a pensar que el termopar tipo J lo que hace es nada más es transformar la señal de calor en una señal eléctrica y mandársela al control digital. Con el paso del tiempo y con el uso se pueden llegar a deteriorar internamente lo que es el bulbito del termopar. Entonces, para evitar eso y para siempre tener una lectura de tu temperatura más precisa, es para eso que se les recomienda hacer el cambio del termopar tipo J cada 3 años, ¿vale? Y en cuanto a los dispositivos eléctricos, tanto de energía como de control y como de seguridad, los recomendamos que se estén revisando y haciendo su mantenimiento preventivo cada año. ¿Qué mantenimiento preventivo le podríamos hacer? Muy importante, cada mantenimiento que le vayan a hacer al calentador tiene que ser con el calentador fuera de servicio, con el calentador desconectado tanto eléctricamente y con la válvula de gas cerrada. Para eso es que les comentaba en diapositivas anteriores que tienen que tenerla presente, ¿ok? ¿Cuál es el mantenimiento más común que se le puede llega a dar a los dispositivos eléctricos? Bueno, al transformador, revisar que el voltaje en el secundario sea el adecuado. En este caso, si nosotros le ingresamos 120 volts, tienen que salir 24 volts. Si salen menos, ya tenemos un deterioro en el devanado interior del transformador. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, porque puede haber una caída de voltaje o un voltaje no adecuado que al final le puede llegar a afectar a lo que es la válvula. La válvula de gas trabaja a 24 volts con un más o menos 10%, en este caso de alimentación. Si trabaja a 24 volts con un más o menos 10%, quiere decir que tenemos un rango de 2.4 arriba y 2.4 abajo. Lo máximo que puede llegar a tener entonces es de 26.4 como voltaje máximo de alimentación, y son 24 menos 26.4 menos 2.4 son 22.6, ¿no? Ok. Entonces, tenemos que tener especial atención con el voltaje para que no por una falla de voltaje o una mala alimentación vayamos a repercutir no nada más en lo que es el transformador, sino también en lo que es la válvula, en este caso la válvula Smart o el muro de ignición, ¿vale? Porque sí llega a pasar, llega a haber problemas por voltaje eléctrico y lamentablemente por voltaje de alimentación, perdón. Y lamentablemente aquí en México es muy fluctuante la energía, entonces a veces estamos muy arriba, a veces estamos muy abajo, entonces presten especial atención en la parte del secundario de su transformador para ver que siempre le esté entregando el voltaje adecuado a su equipo. En cuanto a los elementos de switch, o en este caso de interruptores, tenemos que checar que cuando estén desenergizados, que la acción mecánica interna del interruptor, en este caso el platinito, el contacto que está haciendo siempre esta parte cuando está así abierto o cerrado, lo esté haciendo de manera adecuada, que no se tarde, que no se quede pegado. Checar con continuidad en este caso de los interruptores, con el aquastato, con el interruptor de flujo, con el interruptor de 2 pasos, el on-off también, con el paso del tiempo, con la misma acción mecánica de encender y apagar, si llega a deteriorar, en este caso con el interruptor de presión de aire. Y con el fusible link, checar que las terminales estén bien, estén limpias. A veces se llegan a sulfatar, entonces, como el calentador llega a estar operando en ambientes húmedos, puede llegar a sulfatarse sus terminales. Entonces, todas las terminales, limpiarlas, limpiar el sulfato y volver a analizar y checar que cada uno haga su operación correcta. ¿Ok? Ahora, ¿qué les recomiendo también como ya parte final de esto? Que siempre tengan un checklist a la mano, donde ustedes puedan ir revisando por medio de palomitas o anotaciones en qué punto van, porque esto al final es una buena costumbre que se puede ir llegando haciendo. Al final de tener su checklist, les va a servir como un histórico para saber cómo se comportó el año pasado o el mantenimiento pasado y cómo se está comportando ahorita, y les va a dar ciertas partes de comparación. Y también les va a servir como guía. ¿Por qué? Porque como lo ven aquí, como el que nosotros trabajamos aquí en Industrias Más, tenemos un apartado para lo que es el puro gas, un apartado para lo que es la hidráulica, un apartado para la ventilación y salida de gases y un apartado para las pruebas. Obviamente también sus comentarios, si algún técnico le tiene que llegar a hacer ahí
una observación, también se apunta y todo se va registrando y se va quedando en archivo. A lo mejor ya después lo escanean y lo pueden tener guardado ya en archivo digital si no quieren hacer tanto papeleo, pero siempre les recuerdo, o bueno, siempre les recomiendo que lo tengan. ¿Por qué? Porque tú no sabes cómo se comportó el mantenimiento pasado. Le dices a tu jefe de servicio, oye, pásame, no sé, la bitácora tal del calentador. Veo que en este caso tenía un llenamiento en tal lado, ahorita lo tiene pero más. La presión de gas la teníamos en tal rango y ahorita está menos, entonces ¿qué es lo que está pasando? ¿Vale? Y todo eso nos va a servir para ir generando una mejor cultura de inspección y una mejor cultura de mantenimiento. Entonces, eso sería todo. No sé si tengan alguna duda. Si llegan a tener dudas, nos pueden escribir, nos pueden marcar, nos pueden hasta whatsappear ya en este momento. Espero que haya sido de gran ayuda para ustedes. Si ustedes sienten que les puede llegar a sobresalir una duda más importante, algún tema que no se tocó, me lo pueden hacer saber. Mi nombre es Irving González, soy parte del Cuerpo de Ingenieros de Industrias Más y estamos para ayudarles. Cuídense mucho. Hasta luego.